Con nuestros hermanos ahí en el Face. Damos la bienvenida y empezamos. Así que un abrazo, bendecidos. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se conectan no solamente a través del Zoom, sino también a través del Facebook. Nos alegra poderlos tener aquí a través de esta plataforma. Es una bendición poder compartir con cada uno. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Un abrazo y muchas bendiciones para todos en Cristo Jesús. Muy bien, ya estamos conectados tanto aquí en el Zoom con los alumnos como a través del Face con nuestros amigos y hermanos invitados que quieran unirse a nosotros en este estudio. Hoy, hermanos, vamos a estar estudiando, siguiendo y avanzando con nuestros estudios y tratando un poquito sobre las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, cómo Dios es soberano en nuestros sufrimientos, las cosas que nos acontecen a nosotros como creyentes y que muchas veces nos pueden confundir o pueden traer desaliento a nuestras almas porque no entendemos lo que está sucediendo. La Biblia dice, y Pedro así lo manifestó, Pedro dijo, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así lo dice el apóstol Pedro en su carta. Entonces él nos muestra de que los sufrimientos no deben, o las pruebas o las dificultades que podamos atravesar, no deben tomarnos por sorpresa, ya que son situaciones a las que somos sometidos como pueblo de Dios con propósito. Nunca debemos olvidarnos esto de con propósito. Nuestro Señor, antes de partir, Él anunció diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Dirigiéndose a sus discípulos, le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esta es la palabra clave, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿No? Yo he vencido al mundo. El Señor es el vencedor supremo y en consecuencia nos corresponde a nosotros confiar. Confiar. El sufrimiento en el creyente no debe ser visto como un error de cálculo. El sufrimiento en el creyente no debe ser visto como un error de cálculo. Las pruebas o los sufrimientos son una de las tensiones más profundas de la vida cristiana. Preguntas que nos hacemos son estas. ¿Cómo puede un Dios bueno y soberano permitir que sus hijos sufran? La Biblia no nos ofrece una explicación lógica fría, sino una revelación de propósito. Una revelación de propósito. El plan soberano de Dios, ¿no? En el plan soberano de Dios, el sufrimiento nunca es accidental. No es que Dios se haya distraído o que el mal haya tomado el control temporalmente. Según Efesios capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura que Él, hablando de Dios, nuestro soberano Señor, Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, los procederes divinos son sabios. En Romanos, para nuestra tranquilidad, paz, confianza, en Romanos 8:28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El bien, aquí, según el contexto de todo lo que rodea a este texto, no siempre es comodidad o felicidad inmediata, sino nuestra conformidad a la imagen de Cristo. En el contexto, el bien al que se refiere este texto
es llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, el sufrimiento es a menudo la herramienta del escultor para quitar lo que sobra en nuestra vida. La Biblia muestra la figura de el horno que sirve para purificar. La Biblia utiliza con frecuencia la metáfora del refinamiento de metales. Para que el oro sea puro, debe pasar por el fuego. La Biblia habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, precisamente usando esta figura, la prueba de la fe. Pedro nos recuerda que nuestra fe, siendo más preciosa que el oro, debe ser probada por fuego. De la figura que usa Pedro, debe ser probada por fuego para llevarnos a una dependencia radical, una dependencia radical. El sufrimiento nos arranca de la autosuficiencia, nos obliga a mirar hacia arriba cuando nuestras fuerzas se agotan, recordándonos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. O con eso, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esto debe producir en nosotros el desarrollo de una perspectiva eterna que contradice a la perspectiva temporal, pasajera. El apóstol Pablo, quien sufrió naufragios, azotes y prisiones, ¿no? Eh, Él llamó a todo eso llamó sus tribulaciones. Y él dijo, leves y momentáneas. Así las llamó a sus tribulaciones, leves y momentáneas. No porque no dolieran, sino porque las comparaba con el peso de gloria que vendría después. Él dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras. No son comparables a las glorias venideras. Entonces, por un lado, debemos nosotros desarrollar esta perspectiva divina en contraposición a la perspectiva humana, porque la perspectiva humana ve el dolor como el fin del camino. En la perspectiva humana, el ser humano ve el dolor como el fin del camino, pero en la perspectiva divina, el dolor viene a ser el camino hacia la gloria, viene a ser el camino hacia la gloria. En la perspectiva humana, Dios parece ausente. En la perspectiva humana, Dios parece ausente. Pero en la perspectiva divina, Dios está trabajando en lo invisible. Dios está trabajando en lo invisible. En la perspectiva humana, el sufrimiento es pérdida. En la perspectiva divina, el sufrimiento produce madurez, ¿no? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. O sea, es productiva, tiene propósito productivo, ¿no? Esto significa, hermanos, que el creyente no sufre a merced del azar o del destino ciego, sino bajo la mano providencial de un Padre, bajo la mano providencial de un Padre. Esto tenemos que tenerlo claro para no frustrarnos ni llenarnos de sentimientos de dolor o de enojo, de furia, de insatisfacción. No, debemos poder ver que estamos bajo la mano providencial de un Padre. Dios nunca desperdicia un dolor. Si hoy atravesamos un valle oscuro, debemos recordar que el mismo Dios que permitió la tormenta es el que camina sobre las aguas hacia nosotros. El mayor ejemplo de esto, hermanos, es la cruz. Es la cruz. El acto más injusto y doloroso de la historia fue al mismo tiempo el centro del plan soberano de Dios para nuestra salvación. Si Dios pudo sacar el mayor bien
del mayor mal, podemos confiar en que lo está haciendo también hoy en nuestras vidas. Lo está haciendo también hoy en nuestras vidas. Entonces debemos tener confianza. Muy bien. Debemos recordar siempre que el cielo gobierna en medio del sufrimiento. El cielo gobierna en medio del sufrimiento. La confianza en la soberanía de Dios va a sostener nuestra alma en medio del dolor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Miren, si hay un terreno donde la doctrina de la soberanía de Dios es probada con mayor intensidad, es en el sufrimiento personal del creyente. No cuando todo está bien, no cuando las circunstancias son favorables, ni cuando la vida fluye con aparente estabilidad, sino cuando el dolor irrumpe. Es ahí donde nos ponemos a dudar si Dios está ahí, si es soberano, si tiene el control, ¿no? Cuando la pérdida golpea, cuando la oración parece no encontrar respuesta, cuando el corazón se quiebra. Es ahí donde surge una de las preguntas más profundas del alma. Si el cielo gobierna, ¿por qué estoy sufriendo? Esta pregunta nos la hemos hecho todos los creyentes. Y no es una pregunta ligera, es una pregunta real, humana y también legítima, hermanos. No nace de la incredulidad necesariamente, sino del dolor. No brota de la rebelión en todos los casos, sino de la debilidad. Y es precisamente allí donde la palabra de Dios no nos da una respuesta superficial, sino una verdad sólida. Él sigue gobernando incluso en nuestros sufrimientos. Es lo que la Biblia dice de manera muy clara y concisa. Dios sigue en control incluso en nuestros sufrimientos. El sufrimiento no debe ser vista como una evidencia de ausencia divina. El sufrimiento no debe ser vista como como una evidencia de la ausencia divina, porque ese es uno de los engaños más sutiles del corazón. Cuando interpretamos el sufrimiento como una señal de que Dios se ha alejado. La gente dice, ¿no? Si Dios estuviera conmigo, esto no me pasaría. Si Dios me amara, no permitiría este dolor. Pero la Escritura nos enseña lo contrario. La presencia de sufrimiento no significa ausencia de Dios. En muchos casos significa precisamente lo opuesto. Dios está obrando en niveles que no vemos. El problema no es que Dios haya perdido el control. El problema es que nosotros no comprendemos completamente su propósito. El problema es que nosotros no comprendemos completamente su propósito. Dentro del plan soberano de Dios, el sufrimiento tiene un lugar. Dentro del plan soberano de Dios, el sufrimiento tiene un lugar. Nada, ojo con esto, nada en la vida del creyente es accidental. Nada en la vida del creyente es accidental. Nada es producto del azar. Nada está fuera del control, del gobierno de Dios. Déjeme repetir esto porque es poco usual que lo escuchemos. Nada en la vida del creyente es accidental. Nada es producto del azar. Nada está fuera del gobierno, del control de Dios. Y esto incluye el sufrimiento. Y aquí es donde entramos en un terreno profundo y delicado. Dios permite el sufrimiento. Dios permite, pero no de manera arbitraria. Y voy a explicar esto. Pero no de manera
arbitrario. Es decir, simplemente porque se le antojó, ¿no? No, pues que Dios tiene propósito. El sufrimiento del creyente está dentro de un propósito mayor. Ojo, esto te va a ayudar a poder superar cualquier tipo de conflicto, de situación difícil que puedas estar atravesando. Porque Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que entender que el creyente, el sufrimiento del creyente está dentro de un propósito mayor. No siempre lo entendemos, no siempre lo vemos, no siempre lo sentimos, pero eso no lo hace menos real. Así como en la cruz, ¿no? Como la cruz fue dolorosa, pero redentora. Así también el sufrimiento del creyente puede ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir algo más grande. Lo vemos en la vida de Job, lo vemos en la vida de José, lo vemos en la vida de Nehemías, en la vida de Daniel. Hombres que fueron sometidos a adversidades, situaciones realmente difíciles que Dios permitió y que Dios usó para su gloria, para comunicar verdades de fidelidad, de potencia divina en medio de las circunstancias más adversas. Hermanos, Cristo es el modelo supremo del sufrimiento bajo soberanía. Ojo con lo que estoy diciendo, Cristo es el modelo supremo del sufrimiento bajo soberanía. Para entender correctamente el sufrimiento, debemos mirar a Cristo. Él fue el hombre de dolores, el que conoció el quebranto, el que experimentó rechazo, abandono y muerte. Y sin embargo, hermano, todo su sufrimiento estaba bajo el gobierno del Padre. Alabado sea Dios. No sufrió fuera del plan, sufrió dentro del plan. Y esto puede cambiar completamente nuestra perspectiva, porque nos muestra que el sufrimiento no es incompatible con la soberanía de Dios. Es, en muchos casos, el medio a través del cual Dios cumple su propósito. Es, en muchos casos, el medio a través del cual Dios cumple su propósito. El sufrimiento debe ser visto como instrumento de transformación. Sufrimiento debe ser visto, estamos hablando de creyentes, ¿no? Debe ser visto como instrumento de transformación. Dios no desperdicia el dolor. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de quebranto tiene un propósito formativo en la vida del creyente. Sufrimiento sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón, no a Dios, sino a nosotros. Sufrimiento purifica nuestra fe. Sufrimiento produce dependencia de Dios. Muchas veces en la comodidad el corazón se enfría. En la abundancia se vuelve autosuficiente. En la estabilidad olvida su necesidad de Dios. En el dolor, el alma clama, el corazón se rinde y los ojos se levantan al cielo. Existe, por supuesto, una tensión real entre el dolor y el propósito eterno. Sí, hay una tensión entre ese dolor que es real y el propósito eterno. El sufrimiento del creyente es real. No es imaginario, no es simbólico, no es superficial. Duele, quebranta, confunde. La Biblia nunca minimiza el dolor, pero tampoco lo deja sin propósito. Aquí encontramos una tensión santa. El dolor es real, pero no es el final.
El sufrimiento es profundo, pero no es eterno. La prueba es intensa, pero está bajo control. Dios no niega nuestro dolor, pero tampoco permite que ese dolor sea el final de nuestra historia. La soberanía de Dios, hermano, el hecho de que el Señor es el Rey, el soberano, sirve como ancla del alma, sirve como ancla del alma. Cuando todo se mueve, cuando las circunstancias cambian, cuando el corazón se debilita, hay una verdad que sostiene al creyente. Dios sigue en el trono. No ha perdido el control. No ha sido sorprendido. No ha cometido un error. Aunque no entendamos el por qué, podemos descansar en el quién. Ojo, aunque no entendamos el por qué, podemos descansar en el quién. No siempre entendemos sus caminos, pero conocemos su carácter. Y su carácter fue revelado en Cristo. Un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que no abandona. Cristo, hermanos, tiene que estar presente en el sufrimiento del creyente. El creyente tiene que entender que no está sufriendo solo, que Cristo no solamente sufrió por nosotros, también sufre con nosotros. Cristo conoce el dolor, entiende el quebranto, no es ajeno a nuestras lágrimas. Y más aún, Él está presente en medio del sufrimiento, no como un espectador distante, sino como un salvador cercano. Existen implicaciones pastorales cuando atravesamos el sufrimiento. Debemos entender esto, hermanos. No tenemos que negar el dolor, porque el sufrimiento es real, pero debemos llevarlo delante de Dios con sinceridad. Dice la Biblia que nos presentemos delante de Él con nuestras quejas, con nuestros dolores, llevemos a Él nuestras ansiedades. En el medio del dolor no debemos perder la fe, aunque no entendamos, debemos entender algo, Dios sigue gobernando. No debemos aislarnos de Cristo, y tampoco del cuerpo, porque a veces hay gente que cuando pasa pruebas se aísla de su fe al Señor, de Dios y también de sus hermanos. En el dolor es donde más necesitamos de la presencia del Señor y también del acompañamiento con nuestros hermanos. No olvidemos el propósito. Dios está obrando aunque no lo veamos. Dios está obrando aunque no lo veamos. Tenemos una esperanza final. El sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento del creyente tiene un límite, hermano. No es eterno, no es definitivo, no es el final, porque hay una promesa gloriosa. Dios restaurará todas las cosas. El dolor será transformado. Las lágrimas serán enjugadas. La prueba será convertida en gloria. Y entonces veremos con claridad lo que ahora vemos con dificultad. Que Dios nunca perdió el control, que cada dolor tuvo propósito y que todo fue parte de un plan perfecto. El sufrimiento, hermanos, no niega la soberanía de Dios, la revela en una dimensión más profunda, porque es en el dolor donde aprendemos a confiar, es en la debilidad donde descubrimos su fuerza, es en la prueba donde conocemos su fidelidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y por encima de todo hay una verdad que permanece firme. El cielo gobierna en medio de nuestro dolor. Y ese cielo no es frío, no es distante, no es indiferente. Es el cielo donde Cristo reina. El Salvador que sufrió, murió y resucitó. Y que hoy sostiene la vida en manos de su gracia. Debemos nosotros entonces desarrollar confianza en un mundo inestable. Debemos poder desarrollar confianza
en un mundo inestable y conmovible. Debemos vivir con paz, con firmeza y con esperanza, aun cuando todo cambie alrededor de nosotros. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre se ha vuelto una constante. Las naciones cambian, los sistemas se tambalean, las economías fluctúan, las ideologías se transforman y el corazón del hombre se ve fácilmente atrapado entre el temor y la ansiedad. El mundo promete estabilidad, pero no puede sostenerla. Ofrece seguridad, pero no puede garantizarla. Invita a confiar, pero constantemente falla. Y es en medio de este escenario que el creyente enfrenta una tensión real. Vivimos en un mundo inestable, pero pertenecemos a un reino inconmovible. Déjeme repetir eso, pero pertenecemos a un reino inconmovible. La gran pregunta entonces no es si el mundo cambiará, porque cambiará, sino dónde está puesta nuestra confianza. La falsa seguridad del mundo, hermanos, es engañosa. El hombre natural que no conoce a Dios busca estabilidad en lo visible, en lo que puede ver. El hombre natural suele confiar en sistemas políticos, en estructuras económicas, en líderes humanos y en recursos materiales. Así es como funciona el hombre natural. Estas cosas tienen un lugar en el orden común de la vida, se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar de la confianza última, porque todo lo que es humano, hermanos, cambia. Todo lo que es humano falla. Todo lo que es humano se debilita. Todo lo que es humano se termina. La Escritura no nos llama a ignorar estas realidades, pero sí nos advierte de no hacerlas absolutas. El problema no es tener recursos, el problema es depender de ellos. El problema no es participar en la sociedad, el problema es poner en ella nuestra esperanza final. Debemos tener confianza en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar anclada en nuestro Dios que reina y es soberano. La verdadera confianza del creyente no está basada en circunstancias, sino en el carácter de Dios. Ojo, Dios no cambia, Dios no falla, Dios no pierde el control, Dios no abandona su propósito. Esto significa, esto significa que nuestra seguridad no depende de lo que vemos, sino de quién gobierna. Y ya hemos afirmado a lo largo de esta enseñanza, hermanos, que el cielo gobierna, Dios gobierna. Por lo tanto, como creyentes, no debemos relacionarnos, vivir relacionados al caos. Debemos vivir descansando en la soberanía de Dios. Nuestra paz, hermanos, no depende de las circunstancias. Nuestra paz no depende de las circunstancias. Una de las evidencias más claras de una fe madura es la paz en medio de la inestabilidad. No es una paz superficial, emocional o circunstancial, sino una paz profunda, arraigada en la certeza de que Dios está en control. Esta paz no niega la realidad, no ignora los problemas, no minimiza las dificultades, pero las interpreta correctamente. No dice todo está bien, sino que dice Dios sigue gobernando. Y eso lo cambia todo, hermanos. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestra confianza.
Toda verdadera confianza cristiana tiene que estar centrada en una persona, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Porque nosotros no confiamos en una idea, no confiamos en un sistema, no confiamos en una emoción, confiamos en Cristo. Alabado sea Dios, confiamos en Cristo. Él es el Rey que gobierna, el Salvador que redime, el Señor que sostiene. Su obra en la cruz nos asegura que Dios está a nuestro favor. Su resurrección nos garantiza que la victoria ya ha sido establecida. Su reinado nos afirma que nada está fuera de su control. Nuestra confianza no está en lo que puede pasar, está en lo que Cristo ya ha hecho. Alabado sea Dios. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Ojo, tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. El mundo vive por vista, reacciona por lo que ve, se mueve por lo inmediato, pero el creyente está llamado a vivir por fe. La fe no niega lo visible, pero sabe que no está gobernado por lo visible. Aleluya. Caminar por fe, hermano, significa confiar aun cuando no entendemos. Permanecer firmes aun cuando todo cambie. Descansar aun cuando el mundo se agite. La fe no elimina la incertidumbre externa, pero establece certeza interna. Déjenme repetir eso. La fe no elimina la incertidumbre externa, pero establece certeza interna. La firmeza del creyente puede mantenerse aún en medio de la prueba. El creyente no es alguien que nunca enfrenta dificultades. Es alguien que no puede ser destruida por ellos, por ellas. ¿Por qué? Porque nuestra vida está edificada sobre el fundamento firme. Cristo, Cristo. Dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vientos, pero no la pudieron ver porque dependía de la roca, del cimiento. ¿No? El insensato edificó su casa sobre la arena. La arena son las emociones, lo que ves. No, la fe se sostiene en lo invisible, en lo que no ve, en Cristo. Dale, escuché, mami. Cuando las tormentas vienen y vendrán, Ya le mandaba lo que determina si una vida permanece o cae no es la intensidad de la tormenta, sino la solidez del fundamento. Sino la solidez del fundamento. Es importante entender estos principios. Amén. Eso es importante, sino la solidez de este fundamento. Y Cristo es el fundamento inamovible. Cristo es el fundamento inamovible. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad sin caer en la ansiedad. Debemos asumir nuestra responsabilidad, caminar sin ansiedad. Una de las tensiones más importantes en la vida cristiana es esta. Primero, que somos responsables, pero no estamos en control. Pero no somos nosotros los que estamos en control. Esto significa que participamos en la sociedad, tomamos decisiones, actuamos con sabiduría, ejercemos responsabilidad, pero no vivimos con ansiedad, porque entendemos que el resultado final no depende de nosotros, depende de Dios. Esto nos libera, hermanos, de cargas innecesarias. Esto nos libera de cargas innecesarias. ¿Por qué? Porque el creyente entiende que no tiene que sostener el mundo, porque Dios ya lo está sosteniendo. Debemos desarrollar una perspectiva eterna en un mundo temporal.
Debemos desarrollar una perspectiva eterna en un mundo temporal. El creyente vive en el tiempo, pero con una perspectiva eterna. Repito, el creyente vive en el tiempo, pero con una perspectiva eterna. Esto cambia completamente su manera de interpretar la realidad. Lo temporal no lo domina, lo inmediato no lo gobierna, lo invisible no lo define. Amén. Hagamos una aplicación personal. Lo temporal no tiene por qué dominarnos. Lo inmediato no tiene por qué gobernarnos. Lo visible no tiene por qué definirnos. Porque nosotros como creyentes sabemos que hay algo más grande, el reino de Dios. Y ese reino es eterno e inconmovible. Y esa es la esperanza que debe anclar nuestra alma, hermano. La confianza nuestra no es solo presente, es futura. Está anclada en una esperanza segura. Nosotros creemos que Cristo volverá, que el reino será plenamente manifestado, consumado, que la justicia será establecida y el mal será derrotado definitivamente. Esto no es un deseo, es una certeza. Y esa certeza produce estabilidad en el presente. Eso nos produce estabilidad en el presente. En un mundo donde todo cambia, donde todo se mueve, donde todo parece incierto, nosotros como creyentes tenemos un fundamento firme. Dios gobierna, Cristo reina, su reino permanece. Por eso nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que creemos. Nuestra confianza no está en la tierra, está en el cielo. Y podemos vivir con paz, firmeza y esperanza, sabiendo que el cielo gobierna y nada escapará a su propósito perfecto. Cristo, hermanos, reina para siempre. Nosotros podemos entender que el Señor es soberano en la historia, en los reinos, en la humillación del orgullo, en la cruz, en el sufrimiento del creyente y en la confianza en medio de la inestabilidad. Es importante comprender que Cristo es el rey. Él es el rey. Hay un rey. Ese rey reina para siempre. Eso no es una figura simbólica, no es una esperanza incierta, no es una proyección futura sin fundamento, es una realidad presente y eterna. Jesucristo reina. Hermanos, el clima de la soberanía de Dios es que Cristo ha sido entronizado. Toda la revelación bíblica converge en una verdad gloriosa. Dios ha establecido a su Hijo como Rey sobre todas las cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada. Aleluya, toda potestad me ha sido dada. Eso dijo nuestro Señor cuando resucitó, se lo dijo a sus discípulos y en consecuencia nos lo ha dicho a nosotros. No es una posibilidad, no es presentado como una opción, sino como un decreto eterno. Cristo no está esperando gobernar, Cristo ya gobierna. Después de su resurrección, Él fue exaltado a la diestra del Padre, no como un acto ceremonial, sino como una declaración de autoridad absoluta. Él llegó a declarar, toda autoridad me ha sido dada, todo poder está bajo su dominio, todo está siendo sometido bajo sus pies. Esto significa, hermanos, que no hay esfera de la realidad que esté fuera de su gobierno. Las naciones, la historia, la iglesia, la vida del creyente, el futuro, todo está bajo el reinado de Cristo. Un reinado que no tendrá fin. Así fue profetizado, un reinado que no tendrá fin.
A diferencia de todos los reinos humanos, el reino de Cristo no está sujeto al tiempo, ni a la decadencia, ni a la transición. No habrá sucesor, no habrá reemplazo, no habrá caída. Su reino es eterno. Esto es lo que los profetas anunciaron, lo que los apóstoles proclamaron y lo que la iglesia espera con certeza. Un reino donde la justicia no será parcial, la verdad no será distorsionada, el mal no tendrá lugar, la corrupción no existirá. Un reino perfecto, porque su rey es perfecto. Nos esperamos esa consumación. Vivimos en el ya y el todavía no del reino. Vivimos en el ya y el todavía no del reino. Eso significa que vivimos en una tensión gloriosa. Cristo ya reina, pero aún no vemos la manifestación plena de su reino. Esto explica por qué aún hay injusticia, por qué aún hay sufrimiento, por qué hay aún oposición, también hay dolor. Pero esto no contradice su reinado, solo indica que su reino está avanzando hacia su consumación final. Ella está en el trono, el reino ya está establecido, pero su gloria será plenamente revelada en el tiempo señalado por Dios. Debemos tener certeza de esta consumación. Hay algo que el creyente debe tener absolutamente claro: la historia no está abierta, está dirigida. No se mueve hacia el caos, ni hacia la incertidumbre, ni hacia un final indefinido. Se mueve hacia un clima glorioso. Así lo muestra el libro de Apocalipsis. El regreso de Cristo, y cuando Él vuelva, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. El Rey será reconocido públicamente como lo que siempre ha sido. Amén. Habrá una derrota final del mal. El mal, hermanos, no es eterno. El pecado no es definitivo. La injusticia no es permanente. Todo aquello que hoy parece resistir el gobierno de Dios será finalmente sometido. El pecado será erradicado, la muerte será destruida, el enemigo será derrotado. Y el reino de Cristo será establecido en su plenitud, sin oposición, sin resistencia, sin interrupción. Es la gloria del Rey el centro de todo. El propósito final de la historia es el bienestar humano en sí mismo, aunque es una consecuencia. Es la gloria de Cristo. Todo lo que Dios ha hecho, desde la creación hasta la redención, todo tiene un objetivo supremo: exaltar a su Hijo. Esto es el centro del plan, el cumplimiento de la promesa, la manifestación de la gloria divina. En el reino eterno todo girará en torno a Él. El creyente ha sido invitado a participar de este reino eterno. El creyente no será un espectador de este reino, es parte de Él. Por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, hemos sido tratados, trasladados de un reino temporal a un reino eterno. Esto significa, hermanos, que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestro destino es eterno. No pertenecemos a este mundo en última instancia. Y eso cambia completamente nuestra manera de vivir. Vivimos en una vida de luz del Rey Eterno, a la luz del Rey Eterno. Si Cristo reina para siempre, entonces nuestra vida debe reflejar esa realidad. Vivimos con reverencia, porque servimos a un Rey santo. Vivimos con propósito, porque somos parte de su reino. Vivimos con fidelidad, porque Él es digno. Vivimos con esperanza, porque sabemos cómo termina la historia. Nuestro Cristo es adorado, lo adoramos. Al final de todo, hermanos, una reflexión es inevitable: adoración.
Esa es nuestra respuesta. Adoración. No podemos contemplar a Cristo reinando sin rendirnos. No podemos entender su soberanía sin humillarnos. No podemos ver su gloria sin adorarlo. Él es digno por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. Él es el Rey eterno. Debemos tener confianza en Dios porque Él gobierna, Él reina, Él es el Rey. Y todo esto, hermano, nos va a llevar a una certeza inquebrantable. Nada está fuera del control de Dios. Nada es accidental. Nada escapa al propósito de Dios. La historia no es una tragedia, es una redención en desarrollo. El mundo no está a la deriva, está bajo el gobierno del cielo y el cielo tiene un nombre, Jesucristo. Confiemos en Dios. Cuando veamos el caos, recordemos, alguien está en el trono. Cuando sintamos temor, recordemos, el Rey vive y gobierna. Cuando enfrentemos incertidumbre, recordemos la soberanía de Dios, el poder inmutable de Dios, porque por encima de todo hay una verdad que jamás cambiará. Cristo, nuestro Señor, reina. Él es el Rey y Señor de todo. Debemos nosotros poder desarrollar confianza en estas verdades, porque el Señor es el Rey. Debemos caminar por fe y no por aprender a caminar por fe y no por vista. No movernos por lo coyuntural, por lo que vemos de manera inmediata, sino confiar que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Nuestro Señor que reina y gobierna, Él dijo que la maldad se multiplicaría. Así lo dijo nuestro Señor, la maldad se multiplicaría, pero nunca dijo que el mal reinaría. Nunca dijo que el mal reinaría. Se multiplicaría, pero el que reina es el Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra confianza, hermanos, está en Dios, está en Cristo. Repito lo que dije al principio. El apóstol Pedro dijo estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino glorificad a Dios por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los salmos registran una declaración: por la noche será el llanto, a la mañana vendrá la alegría. La Biblia dice, los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán. El apóstol Pablo les aseguró a los tesalonicenses, les dijo, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos tener confianza, podemos mirar al Señor, aun cuando nos sucedan cosas que a veces no comprendamos. No tenemos que comprenderlo todo, pero siempre podemos confiar en Dios en todo, en cualquier circunstancia, por más adversa que nos parezca. El Señor está de nuestra parte, hermanos. Dice la Biblia que Dios, eso está en 1 Corintios 10:13, que Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos resistir o soportar, pero que juntamente con la prueba nos dará la salida, dice el Escritor, para que podamos soportar. Que quiere decir que Dios siempre está atento a las situaciones que vivimos y no va a permitir que las pruebas sean más allá de nuestras fuerzas. Alabado sea Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es nuestra confianza. Él sabe y Él tiene el control. Debemos encomendar a Él nuestras causas. Debemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No le parece maravilloso?
Él tiene cuidado de nosotros. Alabado sea Dios. Dejamos con estas palabras a nuestros hermanos allá en el Face. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima exposición, los martes a las 10 de la mañana, hora de Perú. Y esperamos que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos ahí en el Face y seguimos aquí en el interno con nuestros hermanos alumnos en el Zoom. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de bendición.